Viceministro de Defensa del Consumidor. Para el antecedente, en las últimas jornadas hubo una denuncia de parte de este artista Matamba, quien al ingresar a un restaurante en Santa Cruz ha sido impedido de hacerlo porque creyeron de que él no estaba en condiciones aptas como para estar en ese establecimiento de comida. Él denunció discriminación por ese acto. Las autoridades se ocuparon diligentemente de él, de su caso, y sancionaron a la empresa de comida con 10.000 UFBs, que se traduce en bolivianos más o menos 23.700 bolivianos. Precisamente el viceministerio del señor Jorge Silva se encargó de esa sanción. Viceministro, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Buenos días, Rubén, un saludo cordial y aprovechar el medio para saludar también a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Así como decía viceministro, fue muy diligente la actuación del Viceministerio de Defensa del Consumidor en este caso. Si no fuera Matamba, ¿cuál sería la reacción de las autoridades? Nos preguntamos, pero la diligencia se ha conocido y creo que va a causar un antecedente, porque no puede ser que en un restaurante cualquiera en el país, ante cualquier ciudadano, el dueño le diga: usted no tiene derecho a entrar. ¿Por qué? Porque está vestido de esta forma, o porque tiene esta condición racial, o porque finalmente no me da la gana. Todos tenemos derecho a ingresar a un restaurante, todos tenemos derecho a ingresar a un establecimiento público, y obviamente el que lo impidiera puede ser sujeto de sanciones, como es el caso de este restaurante. ¿Puede contarnos el detalle, por favor, viceministro? Así es, Rubén. Sin embargo, una aclaración importante. Hay una decisión del gobierno nacional de nuestro presidente Lucho Arce, que nos ha encomendado a todas las autoridades que estamos en función de gobierno a implementar y activar no solamente la institución como tal, sino principalmente las normas que se han creado para proteger en algunos casos y en otras para sancionar. Y en ese sentido, la política de nuestro gobierno nacional es proteger los derechos de todos los usuarios y consumidores, indistintamente de la condición que tenga el consumidor y el usuario. Es decir, nosotros protestamos contra la discriminación y no podemos discriminar a los usuarios y a los consumidores. Si uno es artista o no es artista, si es oficialista, no es oficialista, o si es colla o escamba, no. La política del gobierno nacional es defender, proteger los derechos de todos los usuarios y los consumidores. Y lo que sucede en este caso particular, Rubén, es de que evidentemente toma relevancia, connotación nacional y quizás internacional el hecho que se ha suscitado en Santa Cruz, debido a que se trata de un artista de piel morena y que por la apariencia, especialmente por su forma de vestir, es objeto de un acto de discriminación que definitivamente no se la puede permitir, no porque se trate de un artista, sino porque se trata de una persona, quien tiene derechos que están establecidas en la Constitución, en las leyes. Bolivia incorpora en su Constitución, en el artículo 410, el bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, somos parte de los tratados internacionales, respetamos los tratados internacionales, especialmente aquellos referidos a los derechos humanos. Entonces, uno de los derechos humanos es el derecho que tenemos a vestirnos como creemos conveniente hacerlo. Y lo que se exige a los demás es que respeten ese derecho a la forma de vestimenta, la apariencia, al color, etcétera. Sí, son derechos humanos que nadie puede discriminar, y por lo tanto, cuando lo hacen, Rubén, se somete esa actitud, esa acción a lo que establece la norma. Y la ley 045 es clarísima al respecto, ¿no? Es referente a los actos de discriminación, las cuales pueden estar sancionadas incluso hasta con 5 años de cárcel. Nosotros
apartándonos de la acción penal, hemos sido creados, esta institución ha sido creada justamente para defender los derechos del usuario, del consumidor, y sentimos que hace 2 días este usuario fue vulnerado en sus derechos del trato equitativo que está establecido en la ley 453, que es la ley justamente de defensa de los derechos del usuario y del consumidor. Esta ley nos habla de este derecho, de que todos debemos tener un trato equitativo, es decir, igual para todos, indistintamente de cualquier aspecto que pueda ser considerado malo o bueno por el proveedor. Por lo tanto, al margen de las aplicaciones que pueda ejercer, activar el usuario, el consumidor, en el marco de la ley 045, que es la ley de lucha contra la discriminación y el racismo, nosotros tenemos que sancionar a aquellas personas, a aquellos establecimientos que están vulnerando el trato equitativo de los consumidores y los usuarios, y así lo hemos hecho en varias oportunidades. Este no es el único caso, se han sancionado establecimientos en el aeropuerto, anteriormente también otros casos que se han dado en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, es decir, estamos siempre protegiendo los derechos de los usuarios y los consumidores en forma inmediata, no necesitamos que nos presenten la denuncia, por eso reiteradamente, Rubén, decimos que cualquier queja, cualquier denuncia, en el marco de construir esa cultura de la queja y la denuncia, lo hagan a la línea gratuita 810-0202 para atender inmediatamente. Y permanentemente, Rubén, te comento que nosotros no esperamos precisamente que presenten la queja o la denuncia, sino que estamos activamente conectados a las redes sociales, donde muchos de los casos nos hemos enterado también porque las denuncias lo hacen los consumidores y los usuarios a través de las redes sociales. Por ejemplo, la venta de medicamentos, el cobro indebido de algunos servicios, etcétera. Y en este caso de este usuario, también nos enteramos a través de las redes sociales, inmediatamente nos constituimos como Ministerio de Justicia en ese establecimiento y se impuso una sanción, la más alta que tenemos, porque se trató ya de un hecho muy grave, ¿no? Porque se vulnera el derecho del trato equitativo que deben tener todos los usuarios y consumidores, y de esa forma se aplicó la sanción correspondiente a las 10.000 UFBs, sin descartar el proceso penal que el usuario ya interpuso ante las autoridades competentes. El día de hoy te anuncio, Rubén, vamos a contactarnos con la propietaria de este restaurante, también con el manager del usuario, del consumidor, y vamos a intentar conciliar a las partes para que quizás a través también de esa disculpa pública que está esperando el consumidor, se pueda llegar también a otro término de conciliación y de arreglo. Este viceministerio se va a ocupar entonces de mediar, de arbitrar esta conciliación, ¿o qué es lo que me quiere decir con esta reunión de conciliación que va a tener el restaurante con Matamba? Nosotros nos hemos contactado hace 2 días con la propietaria del establecimiento. Ella estaba muy arrepentida y dijo que esta lección, que debe ser una lección para todos, le sirve para que nunca más intente realizar este tipo de acción en contra de ningún usuario, de ningún consumidor que se acerca a este establecimiento, porque no es el único caso, ¿no? El día de ayer ya varios otros consumidores hicieron conocer de que no es la primera vez que los sacan o no los dejan ingresar a ese establecimiento por la apariencia o por la forma de vestir. Cerca a ese establecimiento hay un gimnasio de donde salen los usuarios y a veces han pretendido ingresar a este establecimiento para adquirir algún alimento, no los han dejado porque estaban con bermudas, estaban con ropa deportiva. Entonces, este hecho que se ha suscitado ha llevado a la reflexión a la propietaria, indicando de que nunca más va a actuar de esa forma y que a partir de ahora el ingreso es libre y estricto, como tiene que ser, ¿no? Y por otra, también nos hemos contactado con el manager, que es la esposa del consumidor,
quien nos ha hecho saber que el día de hoy se va a tener una reunión con el Ministerio de Justicia para conocer cuál es su criterio y en la medida de estas dos posiciones tratar de mediar para que las partes se puedan reunir. El artista Matamba hizo conocer de que está esperando que la propietaria del establecimiento le haga conocer una disculpa pública. Es más, él dijo, yo quiero estar con ella, quiero darle un abrazo y que ella que se comprometa a que nunca más va a tratar a ninguna otra persona como me han tratado a mí. Entonces, esas declaraciones, esos sentimientos, esos deseos, vamos a nosotros tratar de hacer posible para que también se dé una señal al país de que este tipo de conductas que son sancionadas por la población, hay una sanción moral contra este establecimiento, pero también contra este tipo de comportamientos, a través de un encuentro entre las partes afectadas, se puedan encontrar. De todas maneras, el restaurante está obligado a pagar las 10.000 UFBs, esos 23.700 bolivianos. Así es eso, Rubén, son sanciones que se aplica, ya se ha cometido la vulneración del derecho al trato equitativo y por lo tanto eso no es negociable. Esa es una sanción que la vamos a aplicar a cualquier establecimiento, indistintamente que después existan las disculpas y las consideraciones respectivas. Es más, la ley 045, te reitero, puede hacer de que el Ministerio de Lucha contra el Racismo y la Discriminación, por tratarse de un delito de carácter público, de oficio, lleve el proceso correspondiente. Sin embargo, nos interesa también el encuentro entre el consumidor y el proveedor y que existe este tipo de reconocimientos que nos parece también desde un punto de vista moral y ético saludable para la población boliviana. Viceministro, usted dice que es usual este tipo de actuaciones de algunos establecimientos de atención al cliente. ¿Hay sanciones que nos pueda contar? ¿Cuántos casos han ocurrido? ¿De qué casos podemos hablar? Lo que sucede, Rubén, es de que a veces la gente, los usuarios, los consumidores, no formalizan la denuncia, no lo hacen a través de redes y te decía al principio, este caso que se ha llevado en Santa Cruz debe llevarnos a la reflexión, pero también debe servir para que cualquier usuario, cualquier consumidor que se vea vulnerado en sus derechos de libertad y sea ultrajado o sea maltratado, haga la denuncia. Si no es al Ministerio de Justicia, lo puede hacer a través de las redes. Ajá. Porque son las instituciones que estamos al tanto de lo que sucede también en el ámbito de la comunicación para intervenir inmediatamente. Te digo, en el caso de este restaurante, habían habido varios otros hechos que se han dado por las mismas características, que nunca fueron conocidas porque la gente se va calladita y bueno, no denuncia, no se queja, y eso no es bueno, ¿no? Entonces, tiene que quejarse, tiene que denunciar. Si no lo puede hacer a la institución, lo puede hacer a través del Facebook, a través del WhatsApp o a través de cualquier medio de comunicación de las redes sociales para que sea de conocimiento de las autoridades y de la población y actuar inmediatamente. Me parece que es una buena medida la que adopta el Ministerio de Justicia, especialmente su despacho, porque la ciudadanía se queje a través de las redes sociales, pero van a ser decenas de denuncias diarias porque cada quien tiene una denuncia, el Estado no funciona en algunos trámites y la ciudadanía se queja porque algunos trámites son muy burocráticos, mucho papeleo, incluso de denunciantes pueden terminar siendo denunciados. Entonces hay una cultura de inhibición, si quiere, viceministro, de parte de la ciudadanía a la hora de encarar estos problemas. Si de oficio atiende el Viceministerio de Defensa al Consumidor, bienvenido. Ojalá que hayan más denuncias que sientan precedentes respecto del abuso, la discriminación, hasta el racismo de parte de algunos establecimientos en relación a los clientes. Ahora, en el caso de Matamba, obviamente a nosotros también nos llama la atención. Es Matamba, pues, viceministro. No es un ciudadano cualquiera, como también al principio comentaba usted, que hace la denuncia y por tanto la atención también es diligente y de mucho oficio de parte de las autoridades.
hay casos particulares de personas en las redes sociales que están circulando sin ninguna respuesta de las autoridades, no solamente del gobierno, sino también de las autoridades municipales, como es el caso, por ejemplo, de los cobros en el magisterio. Ahora sí cambio de tema, viceministro. De los cobros en las unidades educativas particulares, el gobierno había dispuesto descuentos a principio de clases. Algunas unidades educativas han cobrado sin ningún descuento. Se viene el segundo mes, tampoco va a haber descuento. ¿Qué acciones está haciendo el Viceministerio de Defensa del Consumidor con relación a estas unidades educativas particulares que siguen cobrando sin ningún descuento a sus, en este caso, clientes, como son los estudiantes o los padres de familia? Sí, para cesar el tema, el primer tema, Rubén, lamentablemente todavía hay mentes coloniales y por eso hablamos de el proceso de descolonización, ¿no? Ya. Todavía hay mentes, hay cabecitas en diferentes puntos del país que tienen la mentalidad colonial por el cual puedes discriminar a una persona por su apariencia física, por el color de piel, por la condición económica, social o por cualquier otro aspecto, incluso ahora hasta político, ¿no? Y ese es un hecho que se tiene que denunciar. No solamente se da en un restaurante como el que se ha dado en Santa Cruz, a veces se da también en la administración pública, ¿no? Que prestan servicios de salud, prestan servicios de educación, los colegios particulares que luego hablamos, o instituciones públicas que han sido creadas para prestar un servicio a la población, a los usuarios, extender un certificado de nacimiento, una cédula de identidad, o empresas privadas que prestan servicios públicos como agua, alcantarillado, internet, etcétera. Hay una variedad de instituciones, tanto públicas y privadas, donde lamentablemente no la institución, pero sí algún empleado, algún servidor, aprovechándose del cargo que tiene, discrimina a las personas por su apariencia, principalmente. Eso podemos ver en la caja, en los centros de salud, podemos ver en los juzgados, donde hay gente humilde que va a requerir el servicio de la administración de justicia y es maltratado por el personal de un juzgado simplemente por su apariencia, ¿no? O por la forma de vestimenta que tiene o por su condición social. Y lo propio ocurre en los establecimientos de salud. Hay bastante gente que viene y se queja por el maltrato que reciben de las enfermeras, de los médicos, que realmente los humillan. Entonces, estos hechos, Rubén, nos tienen que llamar a la reflexión a todos los bolivianos para reflexionar sobre nuestra conducta, sobre nuestro comportamiento definitivamente. Yo siento, no todos, pero sí, todavía, te reitero, existen estas cabezas coloniales que creen que por el cargo que están ejerciendo, sí, o porque son blancos, o porque viven en una zona residencial, entre comillas, o porque tienen una maestría o tienen un doctorado, o porque tienen una licenciatura, se sienten superiores. Así es. Intelectual, económicamente, socialmente, frente a otros, cuando todos somos personas, sí, seres humanos, y por lo tanto merecemos el respeto. Y en ese sentido, Rubén, yo quiero pasar a este otro segundo aspecto que tú planteas, que es el tema de la obediencia a la norma. Hay gente que por el hecho de que es dueño de un colegio particular, de una empresa que presta el servicio de educación, y como es dueño, ¿no? No acata las disposiciones de una autoridad como es el Ministerio de Educación. Porque te dice, si tú eres usuario, es decir, si tú eres padre de familia, te dice, si usted quiere, paga lo que yo le digo, y si no, lléveselo a otro colegio. Ahí están las escuelas fiscales, si no, claro, tiene plata, lléveselo ahí. Esa es otra forma de discriminar, es otra forma de maltratar, es otra forma de vulnerar el trato equitativo que deben tener todas las personas. Entonces, ahí exhortamos primero al buen comportamiento que deberían tener los propietarios de estas unidades educativas, primero,
porque son establecimientos donde uno va a formarse, va a adquirir conocimientos. Y no puede ser, pues, que ellos hagan gala de la desobediencia, del incumplimiento de las normas, cuando son los primeros que deberían acatar las disposiciones y enseñar así como enseñan a leer, a escribir, enseñar a los estudiantes a respetar las normas. Así vamos a tener una sociedad más justa, más culta, más responsable. Pero son los primeros en vulnerar las normas, son los primeros en acudir y activar estas chicanas para no cumplir con las disposiciones que emanan del Ministerio de Educación. Y una de ellas es justamente no acatar la resolución ministerial que establece el descuento del 5 al 30% durante las clases virtuales. Ya les han cobrado anticipadamente por febrero, ya lo están haciendo marzo, sin ningún tipo de descuento, indicando que esa resolución del Ministerio de Educación no sirve, no vale, porque no les han consultado a los caballeros y por lo tanto no están de acuerdo y no la van a cumplir. Y allí reclamamos, Rubén, reclamamos con el mayor respeto la mano firme de las autoridades distritales y departamentales de educación para que hagan cumplir, hagan respetar estas resoluciones del ministerio y de esta manera se siente una presencia del Estado para darle certidumbre, seguridad a la población, en este caso los usuarios padres de familia, y para mostrarse también ante las instituciones privadas que aquí se tiene que respetar las leyes, las normas, las resoluciones, sino de lo contrario, este va a ser un país donde uno haga lo que le dé la gana, respete cuando quiera y cuando no quiera no la respete y bueno, se impone el poder de alguien que detenta, en este caso, pues dueño de una unidad educativa privada. Una buena parte de colegios particulares del centro de la ciudad de La Paz está cobrando como si nada el costo que decidieron sus ejecutivos y no así el descuento del 5 al 30%. Tenemos nosotros certeza de eso porque nos llegan las denuncias, aunque obviamente nos piden que no digamos el nombre del colegio porque pueden generar represalias contra sus hijos. Uno supone clarito, pues cuando alguien denuncia ante un medio de comunicación y allí dicen, ¿quiénes denunciaron ante La Razón que estamos cobrando lo mismo sin descuentos? Pero ¿acaso no se puede actuar como en el caso de Matamba de manera directa y no esperar que las autoridades distritales o departamentales estén tomando decisiones? Esta es una decisión del Ministerio de Educación, el de los descuentos, la de los descuentos. Su viceministerio no puede actuar directamente con estas unidades, de esa manera como en el caso de Matamba, directamente. No, sí, nos gustaría, Rubén, de verdad que nos escuece las manos y los pies para correr y sancionar, pero estamos hablando justamente de respetar las normas y las normas señalan, la ley 453, que nosotros regulamos a todo el sector no regulado, fiscalizamos, controlamos, hacemos cumplir la norma a todo el sector no regulado. Y el sector de educación es un sector regulado justamente por las direcciones distritales y las direcciones departamentales de educación. ¿Qué dice la norma al respecto? Que la resolución ministerial al respecto señala que ante el informe de una dirección distrital, ante la dirección departamental respecto a que a cualquier unidad educativa que no cumpla con las disposiciones del Ministerio de Educación, se aplicará la sanción. Es decir, quienes tienen que aplicar las sanciones son las direcciones departamentales a través de un informe de la dirección distrital. Nosotros estamos enviando las denuncias a las direcciones distritales para que ellos vayan a los colegios, verifiquen, corroboren que no están cumpliendo con la resolución ministerial e informen a la dirección departamental para que se aplique la sanción. ¿Cuál es la sanción? El 10% de los ingresos brutos mensuales que tiene la unidad educativa. No lo hacen, a veces les tiembla la mano, Rubén, no sabemos por qué motivos, pero el año pasado hemos enviado las cartas, las denuncias y han sancionado a 20 unidades educativas, pero que no son pues ni la 10ª parte de los colegios particulares que no han acatado también la resolución ministerial de la gestión 2021. Hoy casi la generalidad, Rubén, no están respetando, pero vemos ahí una cierta pasividad también de los servidores públicos de las direcciones distritales y departamentales.
Si nosotros tuviéramos esa competencia, Rubén, pues con mucho gusto estaríamos defendiendo también ahí a los usuarios, padres de familia y sancionando aquellas unidades educativas que están metiéndole la mano al bolsillo del padre de familia y no están acatando una resolución ministerial que debería cumplirse porque todavía estamos en emergencia sanitaria, estamos bajo la pandemia. Muchas clases de unidades educativas, las clases escolares, se están realizando a través de la vía virtual, por lo tanto no se está cumpliendo esta resolución del Ministerio de Educación. Ojalá que haya una actuación de parte de las autoridades a lo Matamba, así urgente, diligente, oficiosa. Gracias, viceministro, por el tiempo. Con la razón, hubiera querido algo más de yapita, pero ya el tiempo no nos da. Un abrazo, viceministro. Un fuerte abrazo, Rubén, que Dios nos bendiga. Que igualmente, viceministro, era el viceministro Jorge Silva.